Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video del Agostino. Pues por acá seguimos con Isa, ¿verdad? Pues ahorita vamos a buscar. ¿Qué estás buscando, Isa? Chucuyes. Chucuyes. Muy bien, no sé cómo lo conocen ustedes en su país, ¿verdad? Pues nosotros lo llamamos por acá nuestro pueblo, ¿verdad? Chicuyes o chicuy. Dejan sus comentarios, ¿cómo lo llaman ustedes? ¿Para qué te sirve eso? 50. Para juntar fuego porque no tengo leña. Para juntar fuego con eso. Para juntar fuego, dice Isa, ¿verdad? Pero se puede también para hacer adornos, ¿verdad? Para el navideño es para adornos. Ya, para Navidad, ¿verdad? Este se puede hacer adornos, hay que pintarlos o colgarlos entre los árboles. Ve nada más. Hay bastantes. Ahora vamos a mandar a los niños a buscar semillas de pino. Chanel está bailando con Doki. Soldalo, mija. Vamos a buscar. Así que amigos, dejan su comentario, cómo lo llaman ustedes esto en su país. Pues eso les sirve también para hacer adornos o también para hacer un pavo. Una vez lo vi en un video, pues de esto lo hicieron como un pavo, ¿verdad? Un pavo real o un pavo. Solo hay que poner la cabecita, como más o menos así. Hay muchas que han hecho adorno de muchos adornos de eso, pero no sé cómo se hace. Sí, así que amigos, si alguien desea aprender, ¿verdad? Lo puede buscar ahí en YouTube, pues ahí hay bastantes, donde las personas, ¿verdad? Dejan los videos, cómo se hacen los adornos, son semillas del pino. Porque estamos debajo de los pinos. Ya no hay Mari. Tenemos que buscarlos. Si quieren chicuya, ya. ¿Dónde? Allá, más abajo. ¿Ah? Venga, mamá. Kochik, Axel. Kochik. Isa. Encontramos bastante. Yo no me acuerdo. Voy a intentar hacer un pavo con estos. Cuando llegue en la casa voy a hacer. Esta es la colita. Me voy a buscar uno que dejé aquí. Lo guardaron. Pásame esa, Mari. No, el otro. Sí, está bien. Lo que agarraste. No, el otro. No, el otro. Ajá. Miren. Hasta tiene adornos. Ven nada más qué bonito. Miren, tiene adornos. Como que desaparecen unos ojitos. Mira. Hay que ponerle así. Luego la cabecita. Ya no me acuerdo cómo es. Así. Luego hay que poner la cabeza. Pero es algo así. Hay que... ¿Ah? Así. Ajá, bien bonito. Cuidado, mi amor. Camina despacio. Y esta. También hay que llevarlo todo. Es para juntar fuego también. Chulo choa. Ahora les voy a hacer una pregunta a los niños. ¿La pasaron súper bien, Mari? Cuando estaban jugando a escondite. Sí. Sí, la pasaron súper bien, dice. Pues ahorita los mandamos a trabajar. Sí, Apurarte porque tiene sed de la nena. Eso es nuestra casa de los copos. Dale lejos, mamá. Cuidado, Shani.
usted, mamá? Sí, pelota. Ahorita vamos a ir a casa, vas a ir a tomar agua. Y dice, ya estás mejor, ya no te duele la operación. Más o menos, pero estoy recuperando. ¿Qué? Entre un mes. Wow, voy a encontré un engordar carro. más. Dentro de un mes, ¿y quieres engordarte, Isa? Sí, voy a estar como antes. Antes, hace 4 años. Ajá, ¿y cómo estabas hace 4 años? Bien gorda. En serio, o sea, por la enfermedad que te adelgazaste mucho. Pero ahorita estás comiendo bien, ya no te duele como antes que estabas mal. Ya no, ahorita ya me siento pero súper bien. Mm, Porque estoy un poco delgada porque me han dicho por los antibióticos que me inyectaron. ajá. Por eso, pero pronto voy a recuperar mis cuerpos como antes. Ajá. ¿Y ahorita estás tomando alguna medicina o nada? No, Nada. más normal estoy. Ah, lo importante es que ya no te duele, ¿verdad? Como estabas antes, sí, estabas re mal. Cabal, pero ahora estoy bien, ya estoy recuperando. Sí, claro. Muy bien, pues me alegro, como me está contando Isa, ¿verdad? Que ya está bien, pues antes ya no me acompaña cuando salgo, ¿verdad? Porque ella está re mal, pues por la gracia de Dios, ella ahorita se está recuperando, ¿verdad? Pues gracias a Dios salió bien toda la operación que le hicieron, ¿verdad? Pues ahorita se está recuperando, dice ella que se quiere engordar otra vez. Así que hay que comer bien, Isa, para engordar otra vez. Vaya, sí. ¿Sí? Son bromas. No estoy gorda, sigo igual. Pero ¿quieres engordarte? Sí, sinceramente no. ¿Estás bien así? Estoy bien así. Bueno, para mí está bien así, ¿verdad? Es que cuando uno se engorda también le puede dar otra enfermedad. Sí, pues estoy normal, estoy bien de salud, ya no me duele nada. No importa, aunque uno esté delgada, ¿verdad? Pero está bien de salud es lo más importante. Claro. Sí, porque aunque uno está gorda y todo, y si está mal de la salud, pues también. Aunque está gorda, pero le duele algo, pues Sí, no como yo. No la pasa bien. Como yo estoy, ¿qué opinan ustedes? ¿Estoy gorda, flaca, normal? ¿O qué dicen ustedes? Dejan sus comentarios. Pero Yo me siento muy gorda. Tú estás normal. ¿Será? Ay, yo me siento muy gorda. No, estás Me quiero adelgazar otro poquito, pero si no puedo adelgazarme, estoy bien así, como dice, ¿verdad? Lo más importante es que estoy bien de la salud. cabal. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Hace 3 días, 4 días que estoy un poco enferma por el gripe, pero ya me está pasando. Pero es normal, ¿verdad? La gripe, pues, no es igual que otra enfermedad. Ajá, eso. Sí. Bueno, mis amigos, se cuidan mucho, ya me voy. Muy bien, amigos, ahí se cuidan, dice Isa, ¿verdad? Pues ya se va a ir a la casa. Yo también tengo que ir para la casa, pues por acá solo lo acompañé, ¿verdad? Un rato ayudé a sembrar los zacates. La pasamos un buen rato con los niños, con Isa, pues. Así que les deseo una excelente tarde para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Recibo un cordial saludo donde quiera que se encuentran. Los quiero. Besos y muchos abrazos a la distancia. Se me cuida mucho. ¿Qué? ¿Qué cosa tienes? Voy a cerrar los ojos. ¿Me tienes una sorpresa? Sí. Ok, voy a cerrar los ojos. Ya. Ah, ya. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Wow! Scarlett me dio una sorpresa. Ve nada más la sorpresa que me dio Scarlett. Un carro, dice. Un carro para las varillas. Oh, un carro. Muy bien, amigos. Voy a hacerle una pregunta a Shaneili. Shaneili, ¿cómo pasaste con tus amigos? ¿La pasaste súper bien? ¿Sí? Muy bien.
Muy bien, pues Yaneli la pasó súper bien en esta tarde, dice. Muy bien, amigos, así que nos vemos hasta el próximo video. Muchas bendiciones. Los quiero.